Hola, larga vida y prosperidad. Bueno, bienvenidos a esta última parte de electromagnetismo, en concreto dedicado a la inducción electromagnética, en el que vamos a aprender cómo se genera el suceso o el efecto contrario, es decir, cómo un campo magnético o variación de campo magnético es capaz de generar una corriente. Así que prepara los apuntes, el bolígrafo y venga, vamos para adelante. En los vídeos anteriores hemos visto las experiencias de Ørsted, las leyes de Ampère, de Biot-Savart, que lo que muestran es que una carga en movimiento, es decir, campo eléctrico en movimiento, produce un campo magnético a su alrededor. Por su parte, Michael Faraday también mostró lo contrario, que sucedía al contrario. En dos experiencias demostró que la variación de un campo magnético era capaz de generar una corriente eléctrica. En la primera de las experiencias montó dos circuitos. Un circuito primario, simplemente una batería enganchada con un solenoide. En el núcleo del solenoide, en el interior del solenoide, había un hierro que lo único que hace es intensificar el campo magnético. Y en el mismo núcleo ha arrollado un circuito secundario por el que tenía un amperímetro. Lo que se dio cuenta es que cuando encendía el circuito y empezaba a circular corriente, pues había una ola de corriente en el circuito secundario y al desconectar el circuito también había una ola de corriente en el circuito secundario. Estas olas solamente ocurrían al encender o apagar la corriente. En la segunda de sus experiencias lo que hizo fue colocar una serie de espiras conectadas también a un amperímetro y luego introducir y alejar un imán dentro de la bobina. Se dio cuenta que al hacer esto generaba una corriente eléctrica. Esta corriente cambiaba de signo al cambiar la dirección de movimiento del imán. O sea, era el movimiento el que creaba la corriente. La intensidad que circulaba por el circuito dependía de la velocidad con la que se mueve el imán y del número de vueltas que tenga la bobina. De forma simultánea al trabajo de Faraday, Joseph Henry experimentó con lo que ocurría cuando desplazábamos un conductor en un campo magnético. Él tenía un conductor y lo movía de manera perpendicular al campo, por ejemplo, lo mueve hacia la derecha y el campo es hacia adentro. Y cuando esto ocurre, claro, los electrones que están sueltos en el interior del conductor, como tienen una velocidad hacia la derecha y un campo magnético para abajo, experimentan una fuerza magnética hacia abajo, hacia la zona baja del conductor. Esto produce una acumulación de cargas en la zona inferior, de cargas negativas, una acumulación de cargas positivas en la zona superior, es decir, un campo eléctrico que va a tirar de los electrones hacia arriba. Este fenómeno se irá produciendo hasta que se consiga un cierto equilibrio, un equilibrio entre la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Se puede calcular cuál es el campo eléctrico inducido, a esto se le llama polarización del conductor. A esta diferencia de energías que se acumulan dentro del conductor se le llama fuerza electromotriz, ¿vale? Y su valor se puede calcular y es igual al campo E producido por la longitud del conductor. Bueno, pues si ahora a ese conductor moviéndose le aplicamos, le unimos con un hilo, entonces esta fuerza electromotriz lo que va a hacer es producir una corriente eléctrica, es decir, las cargas negativas que están aquí van a tener libertad para circular hacia las cargas positivas. Hay que tener en cuenta que la intensidad va siempre en sentido contrario al movimiento de cargas negativas, ¿vale? Lo que sería el movimiento de cargas positivas. Por eso, aunque la corriente va en este sentido, las flechas están pintadas en sentido contrario, porque la intensidad es en este otro sentido. Bueno, pues esta intensidad tiene dos efectos. En primer lugar, sobre el conductor y debido a la presencia del campo, aparece una fuerza magnética para atrás, es decir, que tiende a frenarlo. Y por lo tanto tiende a que este efecto desaparezca. Y segundo, al moverse la barra, el flujo que atraviesa esta parte de aquí, el flujo de flechas para abajo, aumenta. La corriente crea a su alrededor un campo magnético que es circular, es decir, por aquí es de salida y por aquí es de entrada. Entonces, de alguna manera, ese campo magnético inducido, estos puntitos rojos, tienden a compensar el campo magnético inicial, el aumento de campo magnético inicial que observa la barra. De alguna manera intenta contrarrestar el aumento de flujo que se produce. Como hemos visto, entonces el concepto de flujo vuelve a ser muy importante en este caso de la inducción electromagnética. El flujo del campo magnético se define de manera habitual
como el producto escalar del vector campo magnético por el vector superficie, que es igual al campo magnético por la superficie por el coseno del ángulo que forman. De forma habitual lo que tenemos y lo que viene a medir es cuántas líneas de campo atraviesan esta superficie. La unidad en el sistema internacional es el Weber y bueno, el flujo que atraviesa una superficie cerrada en el caso del campo magnético es siempre cero, ¿vale? Por estas características que tiene. Al no existir monopolos magnéticos, es decir, siempre van unidos el polo norte y el polo sur, entonces las líneas de campo van a ser siempre cerradas y van a atravesar la superficie, las mismas líneas, van a entrar las mismas que salen, por así decirlo, si la superficie es cerrada. Si no es cerrada, como el caso que nos va a ocupar, pues entonces va a tener el valor que da este producto. Por ejemplo, cuando tenemos una espira, ¿vale? Una espira puede ser cuadrada o puede ser circular, el vector superficie tiene que ser perpendicular a esta espira y el sentido que le demos es arbitrario. Es decir, yo tengo una espira cuadrada, por ejemplo, esta de aquí, puedo poner el sentido del vector superficie hacia arriba o hacia abajo. Cuando elijo una orientación, cuando elijo ponerlo para arriba, entonces estamos llamando positivo un sentido de giro. Si yo lo pongo para arriba, pues según la regla de sacacorchos, el sentido positivo de giro es el que está marcado aquí. Mientras que si yo lo pongo para abajo, el sentido positivo de giro es el opuesto. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, pues realmente es simplemente un signo global, ya que si elijo la orientación 1, el ángulo que forma el vector campo con el vector superficie son 0 grados y por tanto el flujo es B por S, y si elijo la otra orientación, entonces el ángulo que forma son 180 grados y el flujo será menos B por S. Eso al final, la única consecuencia que va a tener es este signo menos global que tiene que ver con lo que llamamos giro positivo. Por último, si una espira tiene varias vueltas, bueno, pues entonces el flujo que atraviesa total va a ser la suma de todos los flujos. O sea, básicamente n por el producto escalar de B por S. Para explicar los resultados de las experiencias de Faraday y de Henry, se utiliza la ley de Lenz y la ley de Faraday. La ley de Lenz lo que afirma es que el sentido de una corriente inducida es tal que el campo que crea esta corriente se opone a la variación de flujo magnético que la origina. Por ejemplo, aquí cuando tenemos un imán y lo acercamos a una serie de bobinas, una bobina, entonces lo que va a ocurrir es que la cantidad de líneas que entran a través de la bobina aumenta, es decir, el flujo aumenta, y en consecuencia se genera una corriente eléctrica, que en este caso es por delante hacia arriba y luego por detrás hacia abajo, por delante hacia arriba y tal. Esto lo que hace es producir un campo inducido hacia la izquierda que intenta contrarrestar ese aumento. Por el contrario, cuando alejamos el imán de la bobina, entonces el flujo disminuye y se crea una corriente en sentido contrario, es decir, por delante hacia abajo y por detrás hacia arriba, por delante hacia abajo y por detrás hacia arriba, de forma que el campo inducido es hacia la derecha y tiende a aumentar el flujo. Matemáticamente esto se puede escribir a través de la ley de Faraday. La ley de Faraday afirma que esta fuerza electromotriz inducida es igual a menos la derivada del flujo con respecto del tiempo. El menos viene de esta ley de Lenz. La unidad de la fuerza electromotriz, como hemos dicho, es el voltio, y entonces solamente va a aparecer fuerza electromotriz cuando hay una variación de flujo magnético. Y además depende de la rapidez con la que varía. Si varía rápidamente, la fuerza electromotriz es grande, y si varía lentamente, la fuerza electromotriz es lenta. Esta variación, claro, se puede producir si varía, o sea, acordaos que el flujo es campo por superficie por el coseno del ángulo que forman, entonces puede variar el campo, puede variar la superficie o puede variar el ángulo que forman. Si el circuito tiene n espiras, como es el caso de aquí, entonces va a ser igual a menos n veces esta variación del flujo producido en una sola espira. Y con esto damos por terminado esta primera parte de inducción electromagnética.